Bueno, amigos, hoy con astrología en vivo y en directo es un segmento y para no explicar mucho o de nuevo lo que ya sabemos, es un segmento que abrí yo por este canal y por mis redes hace algunos años cuando estaba atravesando por una situación bastante difícil a nivel personal y que me ha servido, y por mucho tiempo se llamó este canal así, Astrología en Vivo, para ir viendo los acontecimientos en pleno desarrollo, como las noticias, pues yo soy periodista, soy comunicadora social, doctora en comunicación estratégica política y por lo tanto hago siempre un seguimiento, la conexión entre la imagen y poder de la teoría del doctor Roberto de Bris, en paz descanse, mi socio, con la astrología. Entonces, bueno, por eso es que vinculo muchísimas otras cosas dentro de este segmento. Hoy les traigo de nuevo, porque para dentro de muy poco, estamos a 27 de septiembre, cuando estoy grabando este video, tenemos dentro de muy poco un eclipse. Un eclipse que concluye los eclipses que generalmente se dan en un año. Siempre son temporadas de eclipse. El pasado marzo-abril hubo luna-sol y ahora luna en otro signo, pero en el mes de septiembre, y ahora en octubre, el 2 de octubre, 15 días después, el de sol. Entonces yo quiero ver, porque yo hice un programa especial para el eclipse de luna, que habla mucho de la parte del alma, del pueblo, del sentir, etcétera. Ahora vamos a ver el aspecto del sol, que es totalmente distinto, es una dinámica celeste que gestiona diferentes tipos de energía. Así que voy a continuación a hablarles un poco del eclipse o de los eclipses para luego ir a materia, a profundizar y verle la carta a Venezuela para ver dónde es que le cae el eclipse, ver a Maduro, ver a Edmundo y a María Corina, que son los personajes importantes y principales en esta nueva historia que se está narrando sobre Venezuela. Entonces yo les voy a compartir algo que hice para la que yo doy clase de astrología y doy clase, por ejemplo, este domingo voy a tener un taller sobre interpretación de sueños. El 6 voy a estar dictando uno sobre la astrología, sobre la interpretación de cartas astrales, perdón, de café. Ya yo de cartas astrales cuando doy clase de astrología, que también hago los laboratorios. Pero del café, del té o del chocolate. Bueno, los eclipses, como sabemos, las dimensiones del Sol, de la Luna y de la Tierra son absolutamente distintos. Y ellos cuando tienen un encuentro, ¿verdad? Un encuentro que se alinean, es cuando se producen los eclipses. Por eso es que es muy natural. Incluso hasta 5 eclipses en un año son probables, ¿ok? Porque no todas las veces que son luna nueva, tenemos eclipse de sol. No todas las veces que tenemos luna llena tenemos eclipse de luna. ¿Por qué? Bueno, porque no se interpone la Tierra en el eclipse de luna o no se interpone la luna con relación al sol. Porque la luna nueva, ¿verdad? Es cuando el sol y la luna están en el mismo espacio y entonces dan los eclipses de sol. Entonces voy a darle algunas características, ¿verdad? Algunas palabras. Yo voy a hacer un programa mucho más extenso de este eclipse de sol, que es muy importante, pero yo quiero que vean en contexto qué significan, porque hay mucha especulación con relación a los eclipses. Los antiguos le tenían mucho temor y con razón, porque se abre en un periodo de tiempo donde es bastante difícil o hay mayores desafíos. Entonces, por ejemplo, las palabras claves para los eclipses es magnetismo y energía, ¿verdad? Aquí vemos a la Tierra que genera su campo magnético y de eso justamente es que habla. Nosotros recibimos permanentemente la luz del sol que nos está generando un magnetismo. Si ese sol se ve oculto en un momento determinado, que es lo que sucede en los eclipses, entonces justamente es como que si fuese una desconexión, como cuando se va a ir la luz o se va la luz y luego regresa. Más o menos así ese es el efecto. Entonces, por los breves momentos que eso sucede, genera para los astrólogos una interpretación en el tiempo.
Entonces, hablamos de corriente eléctrica y electromagnetismo, campo magnético, cierre y aperturas de procesos, ¿verdad? Como apagas la luz y la enciendes nuevamente. Caos y orden universal cósmico. Dentro del mismo caos universal también hay un proceso de orden, ¿no? Porque el mismo universo tiene su propio orden. Aquí hablamos del sistema nervioso humano, ya nos vamos a la incidencia que pueden tener los eclipses para nosotros. El aura humana se ve afectada. Recuerden que nosotros somos vibración, somos energía. Las fibras eléctricas y el cerebro son energía, son vibraciones. También afecta un poco lo que es la parte, el campo mental, físico y espiritual. Y por supuesto, por eso es que hay que alinearse muy bien, fortalecerse muchísimo. El lugar por donde pasa la sombra es donde la incidencia del eclipse se siente mal. En este eclipse se va a sentir en la zona central. El lugar del eclipse a nivel humano particular para cada uno. Hay un eclipse, ese mismo eclipse tiene una incidencia para lo social, ¿verdad? Porque por eso tomamos aspectos gráficos de ello. eh, las cargas de los electrones, cargas negativas o positivas, son las que se activan, sobre todo las positivas que generan más electrones, y entonces necesitamos frotarnos, hacer cosas, actividades para que no estemos pasivos, ¿no? Los movimientos celestes son algo que ya hablaba un poco acerca de esos procesos, de ese orden, caos y orden universal. Cómo influye el clima. Por eso es que cuando hay eclipses de sol, generalmente las aves salen hacia un lado porque las espavienta el hecho de que tengan una luz y finalmente se oscurece por momentos. Entonces como que se enfría el ambiente de manera abrupta, ¿verdad? El tiempo que dura el eclipse hasta que nuevamente el eclipse sale, ¿no? Hay una reacción de causa y efecto, y hay diferentes hipótesis que refieren a los efectos sutiles de este evento cósmico, ¿no? Aquí volvemos a ver nosotros el campo electromagnético, ¿verdad? Aquí vemos a la Tierra, vemos el Sol. Aquí estamos viendo cómo todo eso se establece como una especie de circuito, ¿ok? Las palabras clave de los eclipses: solar, la luna y sol en conjunción, en el mismo grado, en el mismo signo. Esto mismo grado, el mismo signo es lo que nos sirve a nosotros los astrólogos. En este caso, mismo grado, 10 grados del signo de Libra para este próximo eclipse. Son conceptos básicos científicos, procesos residuales, el efecto que dura los meses o el tiempo que considere recibir electrones del ambiente que nos rodea. El agua caliente nos ayuda para el bienestar, la atmósfera cargada de negatividad de electrones. El sol nos da energía positiva. El eclipse puede ser de sol o de luna, en este caso es de sol, puede ser parcial o total, es una interposición o una alineación. Y cuando la luna nueva está en el signo de Libra, como es en este caso, entonces la luna y el sol hacen el eclipse de sol. ¿Ok? Cuando está la luna llena, que fue el que vimos anteriormente. Luego hay unas recomendaciones, fíjense ustedes los eclipses. Esta no es el eclipse de ahora, este fue un eclipse creo que de abril del 2024. Fíjense ustedes por dónde pasó la sombra. Aquí esto cambia absolutamente, hay unos aros. Es decir, hay una cantidad de información que se las voy a suministrar en un programa más profundo, donde a lo mejor partiendo de esta presentación les hago más extensiva. Pero vámonos a la materia que nos compete hoy, que es esa astrología en vivo y en directo. Están sucediendo cosas desde la última vez que nos encontramos en astrología en vivo y en directo hasta el momento de hoy. Ha sucedido mucha agua corrido por debajo de ese puente. Para mañana, sábado 28, hay una nueva convocatoria a nivel mundial para apoyar a Edmundo González como el presidente electo. Hemos visto cómo ha sido reconocido por congresos, por diferentes países, por la Comunidad Europea, como por los diputados y senadores, más no todavía por la Comunidad Europea como tal se merece.
Estados Unidos sigue presionando, la Comunidad Europea sigue presionando para ver que si Maduro finalmente entrega las actas, que no las va a entregar obviamente, y el tiempo va pasando y pareciera que estamos más cerca, pero al mismo tiempo no se ve ningún tipo de desenlace. Ya sabíamos nosotros, y está dicho aquí en varios de los programas que hice, en el operativo que hice también por Astroseries TV con un grupo de astrólogos, un grupo de personajes, de personas que podían estar hablando acerca de la materia, que esto era un proceso que llevaba, que es el principio del fin, es cierto, pero que lleva un tiempo, no era tan instantáneo. Fíjense ustedes, ya para mañana vamos a cumplir 2 meses y en 2 meses ha sucedido muchísimas cosas, pero hemos avanzado más que nunca y como lo dijo María Corina, esto va como por etapas, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera. Es como cuando en televisión tú haces preproducción, o sea, tú cuando haces la preproducción tú haces un plan de la A hasta la Z, ¿verdad? Previendo todo aquello que pudiera estar sucediendo en función de lo que necesitarías para poder realizar lo que vayas a realizar. La plena producción es cuando en el momento están dándose los acontecimientos, que es más o menos esto, astrología en vivo y en directo, donde tú estás sobre la marcha, ¿verdad? Y gracias a que tuviste una preproducción, es decir, que hiciste algo previamente, ¿verdad? Tú logras alcanzar el objetivo. Si no alcanzaras el objetivo, como te hiciste un plan de la A hasta la Z, tienes de dónde, si el plan A no te funcionó, te plantea el B sí, el C sí, el no sí, y cuando tú vienes a ver, bueno, cumples el objetivo que es la producción en sí. Y luego viene un proceso que también es hermoso y maravilloso, como lo es el proceso de la postproducción. Es decir, después que ya tengo el material, después que ya he pasado por todo esto, viene entonces el embellecimiento, la concreción, el cobro y todas aquellas cosas. Y para esa postproducción requieres de una gran paciencia porque muchas veces no tienes todos los insumos o no estás a tiempo. Así que yo les invito a que tengamos un poco de tiempo, paciencia sobre todo, para ir viendo. Obviamente las personas nos mueve mucho o nos inquieta mucho el hecho de que tantas personas estén, más de 2.000 todavía presas, que todavía quedan unos 60 o 70 niños presos por terroristas, que ellos siguen aparentemente, y eso sí los digo, entre comillas, como que si nada está pasando, se atreven incluso a decir, a exponer y a sentirse como que están como muy machotes, pero yo sí creo que de alguna forma ese régimen está bastante debilitado, tiene bastantes dificultades, no hay cohesión, es muy probable que estén como mono en callejón porque no saben quién va a traicionar a quién una vez que le ponen cada vez más cifras, más cero o sube la apuesta por la cabeza de cada uno de ellos. Entonces, esto es una situación que se ve crítica. Aquí el pueblo o todos los que ya votaron o toda la dirigencia, incluso política, no da más que los lineamientos a seguir porque ya el trabajo ya se hizo. Entonces, aquí lo que hay es que esperar y todos optan por la negociación, es decir, por la transición política pacífica, pero la transición con un estimado de que esto sería para enero. Y de aquí a enero falta mucho. Entonces vamos a ver un poco esta dinámica y vamos a comenzar por ver la carta de Venezuela para ubicar justamente, déjame cerrar aquí, ok, para ubicar justamente dónde se encuentra o dónde va a estar cayendo. En astrología mundial hablamos que el sol representa al presidente. Entonces, bueno, este es de Nicolás, este no es la que vamos a ver. Ok, aquí está. Esta es la de Venezuela. Traigo la de Nicolás, la de María Corina, la de Edmundo y vamos a ver esas 4 cartas para hablarles un poquito de cuáles son
o cuáles serían los próximos movimientos en función de este próximo eclipse, ¿no? Aquí encontramos que Venezuela tiene el sol en el punto más alto, ese sol a los 12 grados del signo de Cáncer, en la parte más alta de una carta astral, en el cenit, habla de que la relevancia, de la importancia del jefe de Estado. ¿Pero por qué digo yo el jefe de Estado? Bueno, porque es que resulta que nosotros somos presidencialistas, por eso es que los dictadores hacen enseguida mella con el pueblo, porque bueno, porque es el sol, lograron poner para el momento de la firma del acta de independencia, pusieron el sol en lo más alto. De manera de que somos personalistas, presidencialistas, bolivarianos, y todo eso viene justamente de esta dinámica, pues, ¿entiendes? Pero incluso hablando de precisamente de eso, en un eclipse en astrología mundial, cuando se observa, esta no es la carta del eclipse para Venezuela. Yo simplemente estoy mostrando la carta de Venezuela y el lugar donde va a caer. Esta no es la carta. Para eso voy a hacer otro programa, como les dije anteriormente. Pero ¿cuál es la zona que se está moviendo? La zona del ascendente y justamente cae en la casa 12. Un eclipse solar que cae en la casa 12 de un país habla de que hay gestiones que están ocultas, que probablemente que tienen relación o están relativas al jefe de Estado, que en este caso en funciones, aunque él está fuera de mando desde el 2019, porque fue cuando justamente tenía que asumir la Asamblea General y llamar a elecciones. Maduro está allí de carambola. Eso sí, lo que sí es cierto, indistintamente de que sea legal o no, él está mandando porque él es el que controla hasta el momento todo lo que es la gobernabilidad del país, los recursos, los militares y todas esas funciones. No importa que él sea no esté avalado legalmente, el que sí era hasta el que las próximas, hasta las elecciones era el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso, como en el 2019, fue Guaidó, que tienen dos visiones totalmente distintas, porque muchos dicen, bueno, es que ya nosotros reconocimos a Guaidó y no pasó nada. Bueno, es que no pasó nada, pero es que esto es distinto. Esto es una elección libre y popular. Se supone, bueno, libre entre comillas, pero una elección popular donde el país dijo y el pueblo dijo, no quiero más que esté Maduro. Una cosa que está totalmente clara. Pero hablando de esto, al caer aquí en esta zona, ¿verdad? El eclipse habla, ¿verdad? De situaciones muy difíciles para el presidente. Ahí les dejo eso. Situaciones crítica, borderline. O sea, hay cosas que van a estar sucediendo. Sí o sí, indistintamente de la carta natal de cada uno de ellos. El que esté mandando está haciendo eso. También tenemos que diferenciar lo que es el juicio general, porque una cosa es el juicio general, donde el presidente es el que comarca o comanda todo lo que es el país, lo que le sucede al presidente le sucede al país, que en este caso sería Maduro. Y otra cosa muy distinta es lo que sucede en la Carta de Venezuela, que es el país así. Fíjense ustedes que con las benditas sanciones, ellos hablan de que están sancionando a Venezuela. Es decir, ellos se autodenominan, el Estado se autodenomina, ¿verdad? Maduro se autodenomina Venezuela. Esto es un error garrafal porque el país es una cosa y quien lo gobierna es otra. O sea, estos deberían ser separados, pero durante 25 años, mucho más desde los hace 30 años, la intención de Cuba, de Rusia y de todo eso era convertir al Estado, ¿verdad?, en una sola fusión para que se convirtiera en el país. O sea, ellos se convierten, los dictadores, como en este caso Maduro, autoritario, se convierte en la fusión de lo que representa el país. Por eso es que no les importa cuando nosotros salimos. 8 millones, 10 millones, 20 millones, a mí qué me interesa, porque el país soy yo, el Estado soy yo.
Y aquí, los que se quedan aquí simplemente me obedecen. Esa es más o menos la dinámica. Entonces, aclarando esto, ya sabemos que este eclipse del 2 de octubre a los 10 grados del signo de Libra va a caer justamente aquí, en la zona 12, zona de altísimo peligro, sobre todo para el que esté gobernando. ¿Ok? Esto genera inquietudes. ¿Inquietudes dónde y quiénes? Las inquietudes están dentro de Miraflores. Y esto al mismo tiempo hace una perfecta cuadratura con el Sol. Es decir, hay una dinámica que vamos a ver con mucha tensión y mucha emocionalidad. Y ya vamos a ver por qué, porque por allí está pasando el planeta Marte. Entonces, cuidadito y no pensemos, ¿verdad? Que Marte en Cáncer vaya a abrirle las inquietudes a tantos militares que están allí inconformes y que vayan a hacer alguna cosa que cambie el destino un poco del país. Estamos en los días críticos para ello y con este eclipse se pueden detonar. Vamos a ver la carta natal de Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo. Si fuese él el presidente en funciones, que es distinto al ser presidente electo, y lo sabemos, entonces sí llamaría la atención el cuidado que tendría que tener Edmundo, pero él no es el presidente en funciones, aunque sea un usurpador, es Maduro. Entonces encontramos que Edmundo tiene aquí el Sol en la casa 9, tiene esta configuración Sol-Saturno, una persona bien estructurada, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Y el eclipse le está cayendo justamente sobre su Venus aquí en la casa 9. Es decir, que hay una figura, ¿verdad? Probablemente cambiante, ¿verdad? Y hay algunas figuras femeninas que no tienen nada que ver con María Corina, sino a lo mejor gestiones, no sabemos si la misma Comunidad Europea, no sabemos si eh, alguien femenino, pero en el extranjero, ¿verdad? Puede estar generando un cambio, una conexión. Obviamente, si ya sabemos que es muy probable que él salió por pues, presiones, por coacciones, etcétera. Él salió y está haciendo su trabajo. Ayer precisamente se encontró con varios expresidentes, está haciendo lo que no habla mucho, pero está presente en todos esos actos. Ayer mismo estaban ovacionando a María Corina. Imaginemos entonces que este eclipse detona algo con Venus y María Corina tenga que salir, por ejemplo, de Venezuela. Imaginemos, simplemente hagamos un ejercicio de imaginación. Esto haría, ¿verdad? Que ese eclipse en esa zona se reactivara, ¿ok? Porque es el sol el que se reactiva. Entonces, atención con esto, porque son como movimientos que se van dando, que luego nosotros ahora estamos viéndolo como unas predicciones, como algo que pudiera suceder. Es más fácil, obviamente, una vez que todo está pasado, poder analizarlo. Entonces tú dices, ah, mira, con razón, claro, se veía así, así. Entonces simplemente es una observación que yo tengo. También es importante que Marte, él lo tiene a 24 grados del signo de Cáncer, ¿ok? Vamos a verle, está próximo, porque Marte está paseando por allí, está próximo a su retorno natal, ¿no? De retorno de Marte, ¿no? Y para el retorno de Marte, que se ubica a los 24 grados de Cáncer, eso es para el 21 de octubre. El 2 de octubre hay un eclipse. Y el 21 de octubre, para Edmundo González, nuestro presidente electo, tiene el retorno de Marte. El retorno de Marte, como todos los planetas, tienen un retorno. El Sol se retorna, la Luna, Mercurio, todo se retorna. Es decir, cumplen un ciclo y lo ponemos en el mismo punto del ciclo natal o de la posición natal y eso nos establece una nueva carta. Entonces vemos aquí que ese Marte en 7 cae en 8, donde las asociaciones ya son distintas, hay una emotividad que se está de manifiesto y
La posición de Marte en la casa 8, que se hace como buscando o activando recursos o de las asociaciones, hay una conexión de cuadratura, ¿verdad? Para ese momento con el Sol en la casa 11. Entonces, atención, Edmundo, para el mes a finales de octubre, principios de septiembre, de noviembre, cuando puede haber más tensiones. Y las tensiones están con los diferentes pares de él. Es decir, pares de él, llámese Pedro Sánchez, llámese Biden, llámese Boris, cualquier presidente. Atención, ¿ok? Atención con esto porque esto es vital e importante porque vamos a ver la carta de Maduro que también tiene algo similar, ¿ok? Y no vaya a ser entonces, repito, que sean los militares que activen otro proceso y cambia la dinámica y la secuencia que nosotros estamos esperando. Así que atención, esta combinación de Marte tiene muy buena configuración con Neptuno, que representa una ayuda, gente que lo protege, que lo ayuda, que le da insumos, tiene una buena conexión, lo ponen a trabajar, a que se gestione bien a través de los medios, trabajo con cambios, probablemente muchos viajes que se activan porque para esta revolución de Marte tiene el ascendente en el signo de Sagitario, donde la justicia, los ideales están de manifiesto con una Venus bastante angular allí. Esto es para el 21. Vámonos a ver ahora a Nicolás Maduro. Recuerden que como no se sabe ni la fecha de nacimiento, yo le puse esta hora de nacimiento. Sin embargo, hay otras cartas por allí que hablan del ascendente en el signo de Tauro, otros que tienen el ascendente en Cáncer. Bueno, vamos a tomar esta, que sí es el 23 de noviembre de 1962, con lo cual nos habla de un sol a los 0 grados 40 minutos del signo de Sagitario con un ascendente Sagitario, por ponerlo a las 6 de la mañana, pero esta no es el del sistema de casa. ¿Dónde le caería, verdad? Y por eso que lo traigo aquí. No sabemos exactamente dónde le cae el eclipse a Maduro. No lo sabemos, porque las casas no las tenemos claras. Pero lo que sí es cierto es que el eclipse está muy cerca de su luna. Y eso sí nos dice. O sea, no importa que no tengamos la casa, como en el caso de Edmundo, que sabemos que la casa 11 de los ideales, de la proyección y todo eso está allí como con mucha tensión desde la casa 8, hay muchas cosas oscuras, ocultas que estarán sucediendo, mucha presión, etcétera. Aquí lo más llamativo son los grados de la luna de Maduro, ¿verdad? Y esa luna de Maduro que representa a su esposa, Cilia Flores, y vemos que el sol sí cae cerquita de allí. Yo en estos días lo vi, me dio mucha risa y me perdono porque es que yo soy muy folclórica y me encanta hacer asociaciones y por eso es que hasta yo misma me río de las cosas que me suceden a mí. Vi a Maduro que sacó por allí haciéndose, se veía que era como una cocina, pero parecía como una cocina no una cocina de una casa normal, sino como de una oficina, como si estuvieran escondidos en algún sitio y entonces todas las paredes como extrañas, ¿no? Y unos platos allí como muy de métete allí, haz algo allí porque sí, ¿no? Una cosa como bien improvisada, pero pensada, no sé si pensada con esa improvisación, como para que fuese como muy normal y natural. Y entonces están comiendo unas caraotas con arroz, con aguacate, con todo esto, y Cilia al lado, y no, Cilia me las cocinó. Y yo decía, este debe estar tan aterrado que no debe dejar que nadie le cocine nada. Si él pudiera cocinarse a sí mismo, porque es que no sabemos, con esto eclipse aquí, hay cosas que pudieran estar sucediendo que nosotros no vemos y no sabemos, pero me dio mucha risa porque se les notaba como que normal, pero al mismo tiempo como asustados. Y es una sensación que tengo yo de que ellos deben estar pensando de que tanto dinero
para una persona que los delate debe ser un terror, no deben dormir, ¿no? Entonces, aquí, para Maduro, lo importante aquí es dónde le cae. Pero vamos a ver entonces la carta de María Corina. Y María Corina, yo tomo la carta que más se, se asemeja a lo que yo considero que es María Corina, ¿no? Yo decía que tenía ese Mercurio incisivo, ese verbo bien incisivo, pero es que ella, teniendo el ascendente en Escorpio, me parece además que le afectaron la nariz, me parece más que tiene características de esta carta, ¿no? Pero también estamos en el limbo con su hora de nacimiento. Yo la tenía, pero repito, la perdí cuando se me quemó el ordenador. ¿Y qué encontramos aquí? Aquí encontramos algo sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque el sol de María Corina en la casa 11, vamos a imaginarnos que este sea la casa, la carta astral de María Corina, está muy cerca del eclipse. Es decir, el sol va a llegar, esto es el 2 días después, a donde está cercano al el eclipse. Y esto habla también de situaciones, ¿verdad? Donde la luna es más fuerte que el sol. Atención a esto. Pero no porque la luna sea más grande que el sol, sino que la luna se interpone en un momento donde el sol está emanando su energía, por eso que se da en conjunción sol-luna, y la luna absorbe la energía que da el sol y luego de ese efecto va pasando. Esto, por supuesto, tiene más connotaciones, información, la parte kármica, que es hermosísima, los de las reencarnaciones, los procesos del consciente y del subconsciente, el simbolismo, los eventos, y por eso era que es tan importante los eclipses en cualquier tiempo, porque siempre en todos los tiempos ha sido importante los eclipses. Pero atención con esto, porque esto ya nos está diciendo. Luego el sol eclipsado y la luna que ha eclipsado continúa su camino. Continúa su camino hasta hacer contacto para el cumpleaños de María Corina, que será el 7 de octubre. Es decir, la próxima semana, el próximo lunes 7, vamos a tener el cumpleaños de María Corina. El día 2 tenemos el eclipse, sigue caminando hasta llegar a los siguientes días, que es cuando vamos a tener va a tener el retorno de María Corina. Para ese momento yo voy a realizar un retorno del sol para María Corina para ver cómo va. Pero ¿por qué les traigo esto? Porque aquí, en la carta de Edmundo González, observamos que la luna está a 22 grados del signo de Escorpio. Es decir, toca el eclipse el 2 y la luna hace su recorrido y 2 días y medio después ingresa a Escorpio, ¿verdad? Y va a tocar la luna de Edmundo González. Para ese momento se activa la revolución lunar de Edmundo González. Esto será para la siguiente semana que estaré yo hablando sobre ese evento. Pero veamos algo que me genera muchísima comprensión porque aquí a María Corina, a los 22 grados del signo de Escorpio, está Neptuno. Es decir, cuando se esté dando el retorno de la luna de de Edmundo González, nuestro presidente electo, al mismo tiempo esa lunación está activando al Neptuno por relación, por asociación, por sinastría, está activando cada mes, se activa, se reactiva ese encuentro entre Neptuno. Entonces, atención, porque vamos a esperar a partir de mañana 28, todo este principio de mes de octubre, vamos a esperar algunos eventos que pueden ser interesantes hacerle seguimiento. Hay muchísimas otras cosas que se pudieran decir porque todo ahora en red estamos como en paralelo.
sea, las cosas están sucediendo por diferentes vías, a diferentes niveles y desde todas las maneras. Y justamente estamos viviendo en un mundo donde la instantaneidad y los efectos globales están afectando. Mientras todo esto está sucediendo con Venezuela, para Venezuela y desde Venezuela, nosotros tenemos algunos eventos como las guerras que están sucediendo, que cada vez son más sangrientas y que hablan. Y un momento muy, pero muy particular que va a definir muchísimas cosas es en este próximo mes de octubre y de las cuales voy a estar hablando en las predicciones del mes o las proyecciones del mes de octubre, es que Plutón se pone directo y eso va a generar otra vez como que en ritmo todo aquello que estuvo paralizado arranca y se motoriza nuevamente. Entonces, atento, porque mientras está sucediendo por aquí cosas con Venezuela, está sucediendo cosas aquí en el resto del mundo. Y guardando las mismas importancias, pero cualquier evento en cualquiera de los dos extremos, porque es que el eclipse de Libra, en el signo de Libra, habla de pérdida absoluta del diálogo y del equilibrio. Habla de pérdida de la paz, de las gestiones, de las negociaciones. Y esto puede traer situaciones aún más crueles, más difíciles, en ambos sitios o en todos los sitios. ¿Ok? O sea, el eclipse de Libra lo que viene a sacarnos es como, no a nivel personal, pero a nivel social, que es la parte genérica, viene a decirnos, mira, todas las gestiones diplomáticas han sido fallidas y tenemos que pasar a otra modalidad. Con esto los quiero dejar, que sepamos que vienen días muy difíciles a nivel mundial y Venezuela no escapa de ello. ¿Qué vamos a ver? Yo pronto estaré haciendo una astrología en vivo para saber, que mucha gente me lo pregunta, que bueno, que si asume el 10 de enero Edmundo. Bueno, veremos ese cielo del 10 de enero, pero de aquí a allá todavía falta, pero nos estamos acercando. Nos estamos acercando y vamos a ver entonces si desde la astrología podemos darle algún tipo de información, sobre todo para calmar esa inquietud y esa ansiedad que tenemos de saber, 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 y sobre todo nuestros planes, nuestra planificación de vida está muy sujeta a que si hay un cambio o no en Venezuela, como en toda la zona. La geopolítica nos está hablando de que todos los países vecinos están hasta aquí de venezolanos, pero no por mal, sino porque tienen sus propios problemas y sus propias gestiones para también tener mucho más. Entonces, a lo mejor eso es parte de lo que nos pudiera ayudar a nosotros para recuperar la democracia y recuperar nuestro país. Así que bueno, con esto los dejo, espero que les guste y hagan sus comentarios respetuosos, por favor, porque es que hay mucha gente que es tan irrespetuosa. Aquí hago yo lo que me da la gana y de la manera que yo creo que les puede ser útil. Y si no, que no me vean. ¿Ok? Bueno, los dejo, muchas bendiciones y hasta el final es hasta el final, señores. Así que a trabajar, a tener paciencia y sobre todo a comprender los ciclos. La astrología es una herramienta extraordinaria para comprender los ciclos, para entender que la impaciencia la podemos gestionar haciendo ejercicio, haciendo cualquier cosa que nos entretenga hasta tanto tengamos lo que necesitamos tener. Así que adelante. Gracias.